Hey, el corredor inmobiliario que realmente es veloz comparado con otros, por supuesto, todo es relativo en lo que es vender o arrendar lo que usted pone en sus manos. Tienen métodos especiales, trabajan como locos y se concentran en pocos encargos. Esa es la clave del éxito. Segundo, Remodeling, una empresa con puros profesionales para arreglar pisos, para pintar, muebles de cocina también, cambiarlos, arreglarlos, qué sé yo. Tienen especialistas, modelistas especializados, arquitectos para obras mayores. Estimados amigos, una empresa profesional que está siempre ahí, que responde. Y termino con el método EVE. Si usted quiere eliminar esas imperfecciones que no se eliminan corriendo o bajando o tratando de bajar de peso, que es muy difícil, o qué sé yo. Si usted quiere eliminar esa barriga que le cuelga, la celulitis, etc. Perdón. El método EVE está hecho para eso, fue traído de Corea del Sur, va dirigido específicamente a eliminar esos problemas. No es un resultado indirecto de quizás si corro todos los días 20 kilómetros. No, esto va directamente al tema. Método EVE se imparte en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles, en el sur. Teníamos 2 escenarios posibles y uno de ellos, por supuesto, quedó out. El escenario que quedó out es el de doña Carolina Toá, que nunca pudo realmente elevar su candidatura. Siempre fue un volantín, no sé si de plomo, pero más o menos. Nunca pudo rescatarse su condición de exministra de un gobierno de izquierda, que no satisfizo totalmente a la gente izquierda y desde luego no a los de derecha, que no logró rescatar el espectro, no logró invocar el cuerpo de la concertación, si es que lo intentó realmente, no logró encontrar un perfil definido, trató de jugar a ser pero no ser, y todo eso no le funcionó porque los tiempos son ya muy diferentes. Para muchos jóvenes, para los que fueron a votar, ya vamos a llegar a eso, hoy día, con un día muy helado que la mayor parte de la gente no sacó ni un dedo de la casa. Para la gente que fue a votar, la gente joven que yo vi, de los que vi moviéndose en dirección a las locales de votación, era gente más bien joven, para ellos la toga no significa nada. O sea, significa algo malo, significa el pasado, significa la concertación, significa gente de otra edad, significa algo muy distinto a lo que los jóvenes de hoy en día quieren escuchar, como los jóvenes de todas las épocas. Los jóvenes en general, en su gran tino, siempre son capturados por la épica que esté en ese momento vigente. Aunque sea una épica desastrosa, vieja y obsoleta como es el comunismo, el izquierdismo, pero es lo que hay, es lo que les da una identidad, tiene un perfil determinado, se sienten partícipes, los jóvenes siempre, y caen con lo que esté a mano. Los jóvenes de la época de los años 30 en Alemania cayeron con el nazismo, los jóvenes que en la época de Stalin cayeron, o de antes, cayeron con las juventudes comunistas, los jóvenes los niñitos, incluso en la época de Mao Zedong, cayeron con la revolución de las flores, cayeron con todas las estupideces de vida por haber, el librito rojo, en fin, no tiene remedio. Y los jóvenes de hoy, incluyendo jóvenes de clases altas, encuentran en el comunismo, del cual no conocen, no han estudiado absolutamente nada, un llamamiento. Lo asocian con las cosas que en realidad nunca tuvieron nada que ver con el comunismo. Lo asocian con las sensibilidades sexuales de ahora, lo asocian con el derecho al aborto, lo asocian con el medio ambiente, lo asocian con 20 temas que nunca estuvieron en la agenda comunista. Eso es lo más divertido del asunto. Entonces, la Carolina Toá no significaba para ellos mucho. Luego está este otro aspecto. ¿Quiénes fueron a votar hoy día? Yo en el momento en que estoy haciendo este programa, estimado, no podía esperar más. No tenía todavía una cifra específica, clara, acerca de cuánta gente fue a votar, pero parece que fue muy poca. Se habla de 1 millón más o menos. No sé, tal vez mañana, cuando usted esté escuchando este programa, resulta que era 1,5 millones. Tal vez un poco menos, o por ahí. Pero extrapolando de algunas cosas que sí supe, por ejemplo, que en una mesa de la comuna donde yo vivo, en Ñuñoa, donde hay 1,000 votantes, llegaron 190. Bueno, uno se va dando más o menos una cierta idea de lo que pasó. La gente mayor no tenía interés en ir a votar, no tenía ganas de ir a votar con un día de helado.
los que tenían ganas eran los que están más cercanos, digamos, a posturas radicales, los jóvenes que no les importa el clima, que están cercanos a las posturas comunistas, que están cercanos a las posturas radicales. Esos, digamos, salieron y votaron. Entonces, el éxito de Jara, que fue muy masivo, prácticamente duplicó a Carolina Toá. Grabó antes que se terminen los cómputos totales, pero ya el porcentaje que se había escrutado a la hora en que yo hago este programa era suficiente como para poder asegurarse de que Janet Jara ganó por el doble, más o menos. El doble de un número específico que no conozco exactamente, pero el doble. ¿Qué representa Jara? Bueno, representa todo lo contrario de Carolina Toá. Representa, a pesar de que no es ningún lirio, doña Loyola Jara no es una niñita, pero es comunista, pertenece a un partido, por lo tanto, claramente de izquierda, o sea, el Partido Comunista es la izquierda, digámoslo así, propiamente tal, 100%, químicamente pura. Hasta los de los socialistas uno puede encontrar algunas variantes y matices. Los comunistas son los comunistas. En ella encontraron los que votaron, digamos, más cercanía espiritual, llamémoslo así. Y ganó por zapatería, digamos. Ahora, ganó por zapatería. Y esto es una cosa que no hay que olvidar. Ganó por zapatería de una proporción mínima de la masa votante. La masa votante en Chile son 15 millones de personas. Poco más de 15 millones. Y fueron a votar 1 millón, pongámosle 1,5 millones de personas. 1 en 15, ¿cuánto es? ¿El 8%? ¿El 7%? Más o menos, 7 por 1, 7, son 70, sí, como el 7,5%, 7,45 por ahí, si es que fue 1 millón. Si fue 1,5 millones, un poco más. Entonces, es una victoria de la izquierda pura, de la izquierda representada claramente, sin ninguna matiz, sin ninguna voltereta, sin ningún eufemismo por el Partido Comunista. Pero entonces es una victoria pírrica para la izquierda. Es una victoria como la del Pirro cuando gana una batalla contra los romanos y perdió tanta gente que dijo, otra victoria como esta y me arruino. Yo diría que en cierto sentido la izquierda se arruinó con esta victoria de la Jara. Se arruinó. Porque de estos 15 millones de electores, de estos 14 millones que no se molestaron en ir a votar, o 13,5, voy a ponerme más generoso, fueron 2 millones a votar hoy día, no creo, pero pongamos, 13 millones que no fueron a votar. Entonces, ¿cuán representativo es de lo que pasa en el país esta votación? No digo que en nada es muy representativa de la gente joven, pero la gente joven no es todo el país. Pongamos que sea la mitad. De esa mitad tampoco no todos son de izquierda. Entonces, es una victoria pírrica, digo, porque deja las cosas muy en claro para la elección presidencial. Eso es una de las gracias que tiene la victoria de Jara, es que no va a ser posible lo que habríamos visto si hubiera ganado Carolina Toá. ¿Qué habríamos visto con Carolina Toá? Se los he dicho antes, pero lo voy a reiterar ahora en este programa, quizás con otras palabras. Pero antes de entrar en el tema de este momento que son los incendios en el sur, permítanme recordarles origami-chile.cl, una empresa que importa enseres, muebles y equipamiento de cocina para que usted tenga y convierta esa cocina, como ya ocurre de hecho, en parte de su hogar, no en un lugar escondido así medio de humareda y fritanga, sino que un lugar grato que puede estar a la vista como en muchos departamentos y casas, con lindas mesas, con los enseres haciendo juego con el resto de la decoración, un lugar que es tan grato como estar en el living. Muchos de nosotros, usted probablemente come en la cocina, hay una mesa de cocina. Bueno, todas esas cosas usted las puede tener digamos, puede hacerlo mucho más agradable, mucho más atractivo con lo que trae origami-chile.cl. Póngase en contacto con el sitio y eche una miradita. Sigo con praderas de frutillar,
el emprendimiento inmobiliario en la región de los lagos, a 5 minutos en auto Frutillar, parcelas de 5.000 metros con agua, electricidad y fibra óptica lista para que usted la conecte a la casa que construya. ¿Para qué le digo lo lindo que es el lugar? Con vista a los volcanes, a las praderas, a los bosques, a las vaquitas. Bastante distinto que asomarse por la ventana y ver, qué sé yo, la parte trasera de otro edificio, ¿no? Una lata. Feo. Y a 5 minutos de Frutillar. O sea, si usted quiere ir a comprar algo, usted quiere ir a un restaurante, quiere ir al Teatro del Lago, quiere ir al lago, quiere ir a pasearse, quiere ir a conversar con alguien, a 5 minutos está Frutillar, que es una ciudad encantadora. Praderasdefrutillar.cl, segunda etapa, la primera ya se fue, así que vaya apurándose. Sigo con Fastmark.cl, empresa chilena también de transporte desde Estados Unidos a Chile, de lo que usted encargue. Puede ser una empresa que encarga container con mercadería, con piezas y repuestos, lo que sea, o puede ser un particular que compra cualquier cosa, por chica que sea, una lapicera, por ejemplo, en Wyoming o en Colorado, se la van a traer con la misma eficiencia, con la misma rapidez, con la misma diligencia con que tienden a las empresas. Fastmark.cl. Y termino este bloque con Autowolf.cl, la empresa que viene a su casa y en 24 horas deja la carrocería de su vehículo como nuevo. Garantizado, porque hicieron ese tratamiento con un auto mío muy viejo del siglo pasado, quedó impeque. 24 horas. Estupendo. Usted está mirando el trabajo que hacen, la calidad del trabajo que hacen. Fuera de eso tienen una automotora especializada en la compraventa de autos usados, mercado que obviamente conocen súper bien por razones obvias. Algunas personas que yo conozco, que comentaron conmigo este triunfo, que yo más o menos lo veía venir, no estaba seguro, pero me parecía que era lo más probable por si iba poca gente. Y no soy el único que lo previó así. Era bastante evidente que se podía dar esta lógica. La gracia que tiene esta victoria lo pirro, yo creo que es de la izquierda, que les va a costar la elección presidencial, estoy casi seguro. No del todo, porque siempre hay espacio para la duda, para los accidentes históricos, para cosas inesperadas, pero en general yo diría que es una victoria a lo pirro de la izquierda. Un enorme saludo a la bandera. La gracia que tiene, amigos, es que deja las cosas bien claras. Esa es la cuestión. Porque con Carolina Toá habríamos visto un reestreno de la farsa de la comedia que vimos en la segunda vuelta con el señor Boric. Habríamos visto un intento de Carolina Toá de aparecer como socialdemócrata, como concertacionista, como moderada, o sea, lo que comentamos el otro día, de que hoy en día todos se camuflan de lo que realmente son. Y eso le habría sido bastante más fácil a Carolina Toá de lo que le va a hacer a Janet Jara si pretende hacer el mismo numerito. Si Janet Jara pretende también convocar a todo el país, al centro, a la centroizquierda, no creo que se atreva a hablar de la centroderecha, pero la centroizquierda, ojalá lo más hacia el centro posible, va a hacer ese numerito quizá, probablemente, muy probablemente, porque con su solo electorado de izquierda comunista no llega a ninguna parte. Pero va a ser mucho va a ser mucho menos creíble. Una militante comunista haciéndose la socialdemócrata va a ser un chiste mal gusto. En una de esas ni siquiera lo van a intentar. Van a dar por perdida la elección presidencial y van a pretender por lo menos conservar su identidad política para una próxima vuelta, para lo que venga en el futuro. El Partido Comunista piensa a largo plazo. Porque es una fe, es una identidad que va más allá de la ganancia de hoy. Están pensando siempre en el quiliasmo, en la segunda venida del Mesías, digamos así. Entonces pueden pensar, bueno, lo más importante es conservar nuestra identidad, que los cabros que votaron por nosotros ahora sigan votando en el futuro, ir armando una base humana importante y fuerte para el futuro. Ya veremos qué hacemos después con este gobierno de derecha que va a llegar, lo vamos a echar abajo de una manera o de otra, lo vamos a joder y luego volvemos en gloria y majestad. Pueden estar siguiendo esa línea estratégica. O pueden realmente intentar ganar esta elección, o por lo menos tener una derrota más o menos estrecha, jugando a ir hacia el centro. Pero, insisto, eso es un juego mucho menos creíble con Jara de lo que habría sido con Carolina Toá.
Ahora, a mí me parece bueno que haya ganado Jara, porque es bueno que la gente tenga claro lo que se está jugando en Chile. Con toda, por esta repetición de la ópera bufa que vimos con Boric en la segunda vuelta. Habríamos seguido en este ambiente ambiguo de eufemismo, de que sí, que no, que somos de izquierda, pero no tan de izquierda, que queremos un cambio, pero no tan apurado, que no queremos cambiar las instituciones, pero no refundar, etcétera, etcétera. Habría sido además la TOA una invitación ambulante para muchos, yo creo que bastante, votantes de derecha, cagados de susto, cobardones, los mismos o más de los que votaron por Boric por temor. Por temor. Entonces, yo he escuchado, oye, mira, con la TOA vamos a tener un gobierno de izquierda, sí, pero va a ser como el de Boric, quizás hasta un poco menos. Nosotros vamos a seguir, no tan bien, pero vamos a seguir existiendo y sobre todo no va a haber una nueva movilización. No nos van a venir a quemar la casa del perro. No nos compliquemos, que no salgan las hordas otra vez a romper todo. Así que votemos por la TOA. Eso ya no va a ser posible con Janet Jara. Yo no me imagino, hasta el más, iba a decir huevón, pero hasta el más cobarde, el más necio de la gente de oposición, les va a ser mucho más difícil, digamos, hacer ese argumento con la Jara. Si la Jara es comunista. Entonces, es bueno que quede claro lo que está en juego. Con la señora Jara está mucho más claro de lo que habría estado con la señora Toá, de que el país se enfrenta a una encrucijada. O usted sigue el camino que conduce a Haití, a Venezuela, a Corea del Norte, o a Nicaragua, o no sé a qué cosa, distinta quizás, pero mala, ruinosa, estancada económicamente, deteriorada. Bueno, lo que estamos viendo en Chile, pero aumentado. Y por el otro lado, un camino incierto, sí, no hay nada seguro, pero al menos tenemos sí una cosa segura, no es el otro camino, no es el otro, es este otro. Tal vez va a ser Mahoma nomás, tal vez va a ser hasta malo, pero puede ser bueno. En este otro no está la alternativa del bueno, o es malo o es peor. Es bueno, creo yo, y yo lo veo así. Yo lo veo así. Yo estoy personalmente satisfecho que haya ganado Jara porque aclara la cosa, que el país elija con claridad lo que quiere y lo que pretende. Esto de andar haciendo calculillos, que este es un poco más aquí, votemos por este porque después va a pasar este otro, todos esos cálculos menores que además son fallidos, son cálculos pencas, son cálculos incompletos, son cálculos cobardes y que siempre se equivocan, ya no es posible. Ya no es posible. O Jara, la izquierda de frentón, o lo otro. Ahí está, pues. La gente verá, a lo mejor le gusta el camino a la izquierda, ahí está, Jara. No le gusta el camino a la izquierda, ahí está el que sea. ¿Y quién va a ser el que sea? Bueno, vamos a tener que esperar la primera vuelta electoral porque no hay primarias con la oposición, como ustedes saben. Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para este programa extraordinario con los resultados de la elección. No los tengo completos, estoy grabando antes de que se llegue al 100%, pero con más de la mitad de los votos escrutados y con el reconocimiento de doña Janet Jara de que fue derrotada, que el próximo presidente es Antonio Kast, no era necesario esperar mucho más. Las cifras pueden variar un poco. En un momento dado habían unos 20 puntos de diferencia, luego bajó un poquito, pueden subir de nuevo. Está claro que la diferencia va a ser muy sustantiva, más de 15 puntos por lo menos, y dependiendo de lo que pase con la mitad de los votos que todavía no se han computado, podría ser más del 20, pero eso ya da lo mismo. La cosa está decidida, José Antonio Kast es el próximo presidente. Ahora, este no ha sido un gran éxito de la derecha, como algunos quizás vayan a calificarlo. Esto ha sido más bien una serie de grandes derrotas. Pero voy a partir con la más pequeña de todas, la menos significativa de todas. Fue una derrota de Francisco Parisi, o como se llame, Parisi,
y de su asesora, supongo, ideológica, la señora Pamela Giles, en el sentido de que había que votar en blanco para, por así decirlo, darle una existencia espectral como candidato en segunda vuelta, aunque no estaba en el ticket, a Parisi, a Franco Parisi. Y resulta que los blancos, que además no necesariamente son blancos porque querían representar a Parisi, sino que son blancos por todas clases de razones, son menos de 1 millón o alrededor de 1 millón, mucho menos de la votación que tuvo Parisi en primera vuelta. Así que ese fue un fracaso. Toda la expectación que hubo alrededor de Parisi, toda la importancia que pareció adquirir, y que todavía la tiene, porque tiene 11 congresales, pero vamos a ver si todavía los tienen un tiempo más. Toda esa burbuja que se formó alrededor de Parisi se estalló. Y creo que en algún momento yo mencioné que haber recibido con los brazos abiertos, supongo, a Pamela Giles, era como recibir con los brazos abiertos el caballo de Troya. Su primer consejo, vean ustedes en qué termina. Voten en blanco, Parisi 2030. Eso no va a ocurrir. Pero eso es un fracaso menor, lo de Parisi no tiene importancia, la verdad, cero importancia. Ese fracaso por lo menos. Tenemos un fracaso del gobierno. El gobierno no solamente, obviamente, está con la candidatura de la señora Janet Jara, sino que en estos casos siempre se está votando en cierto sentido de acuerdo a la gestión del gobierno, que es el pool, la base de la cual surgió la candidata Janet Jara. Un fracaso de un gobierno que, según algunos, duró en realidad no 4 años, sino 6 meses, que fue lo que se demoró el país en darles una patada en el trasero a la primera proposición constitucional. Un fracaso del gobierno, un fracaso generacional. Fíjense ustedes que la gente que llevó a Boric al poder, gran parte de la gente que votó hoy día por Janet Jara es gente muy joven. Es gente nacida más o menos en los años 90, 2000, por ahí. Y llegaron con mucha arrogancia, llegaron con muchas ambiciones, llegaron con muchas ilusiones y llegaron con pocas capacidades para administrar, con pocas capacidades para hacer política de verdad. Y el resultado lo tenemos a la vista, malo. La gente, yo diría que mayoritariamente, la gente que votó ahora por Kast, votó por Kast como habrían votado por Patorucito o por el Pato Donald, con tal que representara el antigobierno. Este fue un voto de rechazo al gobierno, fue un voto de rechazo también, y esta es la otra gran derrota de la izquierda en su conjunto, esta izquierda que está compuesta por esta generación joven, que está compuesta por generaciones más viejas, y que está en plena decadencia ideológica hace mucho rato. O de otra manera, no se entiende que hubiera llegado a ser candidata en un momento dado a Janet Jara, para que estamos con cosas. Una candidata miembro del Partido Comunista. Ya se veía venir la decadencia de la izquierda cuando en algún momento pusieron de candidato a Alejandro Guillé, o sea, buscando a alguien que pareciera atractivo, que era popular por ser un personaje en la televisión, nada más. Y claro, era un hombre, y es un hombre de izquierda, pero eso ya mostraba un grave deterioro de ese mundo ideológico. Así que fue un tremendo fracaso de la izquierda, un tremendo fracaso del Partido Comunista, un tremendo fracaso del gobierno, un tremendo fracaso, y esto es lo peor, de toda una generación que lamentablemente al hundirse en este fracaso, se hunden con cosas, con algunos principios de idea que son plausibles, que son positivos, pero que ellos mismos convirtieron en caricaturas. Podría ponerle muchos ejemplos, pero me voy a reducir a 1 o 2. El tema, por ejemplo, de los derechos de la mujer y todas las cosas vinculadas con eso, absolutamente plausible, absolutamente necesario, pero convertido en una caricatura agresiva, casi ridícula. Después el tema del medio ambiente. ¿Qué cosa puede haber más importante que el medio ambiente
convertido en una caricatura con media docena de organizaciones burocráticas repletas de funcionarios generando problemas para la inversión en este país con lo que se llamó la permisología. Ahora, esto no es nada de original. En todos los procesos políticos que uno pueda estudiar se encuentra lo mismo. Una idea que planteada en su forma original es plausible, es aceptable, es positiva. Una vez que se convierte en parte de un movimiento de masas, se convierte en una caricatura, se convierte en un esperpento ideológico que tiene que ser rechazado. Y eso es exactamente lo que pasó. Lo cual no es bueno. No es bueno que junto con la guagua, junto con el agua sucia de la bañera, se vaya la guagua. Yo espero que eso no ocurra. Yo espero que los principios planteados en una esfera de buenismo, pero en una esfera operacional inteligente, sino que en una esfera aspiracional por esta nueva generación que llegó al poder, que eso no se pierda. Esas aspiraciones están bien, pero había que convertirlas en procesos políticos, administrativos y ejecucionales correctos e inteligentes. Nunca se hizo, se fracasó en eso. Se cayó en distorsiones, se comenzó a generar situaciones disfuncionales para el país y ahí tenemos a la gente votando por Kast, no porque Kast sea la segunda venida del Mesías, sino porque representaba aquel hombre que podía ganarle a la izquierda. Punto. Estoy haciendo abstracción de los méritos personales que sí tiene Kast. Estoy diciendo por qué la gente votó por él. Votó no por él, sino contra la izquierda, contra el gobierno, quizás también contra Janet Jara. Aunque Janet Jara como persona no tiene la culpa de toda esta situación. A ella la pusieron ahí. A ella la tiraron al sacrificio. Y bueno, eso es. Ahora, ¿qué es lo que uno puede esperar del gobierno de Kast? Lo vamos a examinar. Voy a recordarle unos cuantos servicios y productos que pueden ser de utilidad para usted según cuál es su trabajo o la empresa que tiene. Por ejemplo, si usted tiene una empresa a propósito o gestiona una empresa, todos los años debiera hacer lo que usted hace con su salud, ir a un centro médico que le hagan un chequeo. Todos los años usted debiera hacer un chequeo de su logística para no perder plata, para no perder clientes, para no perder. Y muchas veces estas pérdidas son invisibles. Usted está preocupado con la contabilidad, la finanzas y no se da cuenta de lo que pasa en la logística. Bueno, póngase en contacto con sliconsultores.cl para que le hagan un escáner a su logística y descubran lo que está funcionando mal, le ofrezcan un modelo de funcionamiento óptimo y le encuentren el personal adecuado. Funcione bien. Ya no se puede trabajar a media en el mundo. Los que hacen las cosas a media, a la virulí, como se decía, tan jodido. Sigo con compreoro.com. Una gran oportunidad para tener una defensa financiera y además una tremenda inversión es comprar oro y plata en compreoro.com. El metal precioso como tal, en moneda o en lingote, 99% de pureza certificado por la Universidad Católica para que usted tenga, como digo, tanto una defensa financiera como una tremenda inversión. Los precios subieron enormemente el año pasado y van a seguir subiendo. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica a este grupo de artistas del flamenco para que le organicen un evento particular, privado de usted, de su familia, una reunión de su familia, un cumpleaños, una boda, un bautizo, lo que sea. Quiere tener un espectáculo precioso, póngase en contacto con flamencas.cl. También están disponibles para restaurantes, corporaciones, o sea, empresas que quieran en un evento, digamos, tener este número, por ejemplo, cuando sacan al personal a un paseo afuera de Santiago. Bueno, hay muchas cosas que ellos están disponibles para actuar. Bueno, escuchando a un comentarista en uno de los programas de televisión que vi para ir siguiendo los cómputos igual que usted, un comentarista, un hombre inteligente, conocedor de estas cosas que es Pepe Out, decía que el discurso de Kast y de su partido había cambiado en las últimas semanas, que ahora estaba hablando mucho más de unidad, etc. Y es posible, yo no he seguido el detalle el discurso de Kast ni de nadie, pero evidentemente que es bastante posible que así sea.
Va a tener una mayoría, tiene digamos, tuvo un triunfo sustantivo, no aplastante, pero casi. Estoy esperando ver el resto del conteo, a lo mejor aumenta la ventaja de Kast, pero en todo caso ya es sustantivo. Dispone de un Congreso más o menos positivo, podríamos decir, no aplastante tampoco. Y todo eso va a obligar a entrar en transacciones, en algunas cosas por lo menos. Recordemos que hay leyes y hay iniciativas que se tienen que decidir en el Congreso, no meramente en el Ejecutivo, y que algunas de esas leyes requieren ciertos quórum. Va a haber que hacer política. Fuera de eso, se trata de tratar de impedir que los sectores ultra, que de todas maneras van a salir a la calle, no me cabe duda, sean los menos posibles, estén lo más aislados posible para poder combatirlos con la máxima eficacia. Yo doy por descontado que ese fenómeno de ultras saliendo a la calle, a llevar la revolución a las calles, otra vez va a ocurrir. No veo por qué no ocurriría. Pero que ocurra en un contexto de completo aislamiento político, de manera que sea más fácil combatirlos y anularlos o neutralizarlos, como dicen ahora. Porque eso va a haber que hacerlo. El gobierno de Kast va a enfrentar además problemas de enormes dimensiones. La gente que votó por él, mucha de ella, la mayoría diría yo, votó pensando en el hombre que va a terminar con el crimen, que va a dinamizar la economía de manera que quizás yo mañana o pasado voy a encontrar pega o mi negocio va a irle mejor. Y no va a ser fácil. El hombre no repletó su agenda de promesas, afortunadamente. Pero aún lo poco que ha prometido o lo que ha avanzado como una de sus tareas para este trámite de emergencia que él está diciendo que tiene que llevarse a cabo ahora, no se van a poder cumplir al 100%, eso es imposible. No se va a poder eliminar la delincuencia a partir del 11 de marzo. No van a desaparecer los narcotraficantes así porque ganó Kast. No va a empezar todo a salir para arriba así como por un tubo. Algunas cosas sí van a ser bastante rápidas. Yo creo que en el plano económico vamos a ver un grado de optimismo que se va a reflejar, ya se estaba reflejando en la bolsa. Oportunidades de inversión van a aumentar. De las primeras cosas que puede hacer el gobierno y que va a hacer es eliminar trabas, obstáculos y regulaciones que han ahuyentado la inversión. Eso lo puede hacer el gobierno. Así que desde el punto de vista económico yo creo que podemos ver resultados más o menos próximos. Pero hay otras cosas que van a requerir no este gobierno, sino que varios gobiernos. Y de un tema del cual yo he hablado muchas veces y voy a hacerlo de nuevo, que es el tema de la formación de las próximas generaciones, para que no se repita lo que vimos ahora. La educación, estimados amigos, que está en ruinas, especialmente la educación pública. Tenemos un profesorado, muchos de los cuales son de izquierda, que van a salir a las calles o que van a tratar de poner palitos por todos lados. Tenemos un profesorado que yo creo que no da al ancho. Tenemos un alumnado que está acostumbrado a la disminución de las exigencias y las cargas académicas y que ha sido adoctrinado incluso por profesores para creer de que van al colegio a prepararse para la gran revolución. Tenemos un ambiente educacional muy malo. Y resulta que ahí está la clave del futuro de Chile, porque estamos hablando de cómo van a ser en su fuero más íntimo, emocional e intelectual la próxima generación que venga a reemplazar a los que nos muramos o jubilemos. Muramos, en el caso mío, jubilemos quizás en el caso de usted. Eso es una tarea inmensa que no sé ni siquiera por dónde se puede partir. Pero habrá que partir con algunas medidas, aunque sean pequeñas. Dar el primer paso por el camino, por largo que sea. Medidas a nivel institucional, en cuanto a la formación, en cuanto, digamos, a las exigencias en los colegios, en cuanto a la acción a tomar con los muchachos, con los profesores que se han dedicado a la revolución con las bombas Molotov. Esas cosas se pueden y se deben hacer de inmediato, lo antes posible. Pero eso es solo un paso y hay que dar muchos en ese plano. Después tenemos otra cosa que también es muy intangible, pero muy profunda y muy grave, que es cómo ha crecido la deshonestidad, cómo ha crecido la cantidad de gente que está dispuesto a burlar las leyes. Hemos visto ejemplos con el caso de las licencias médicas, bastaría con ese ejemplo. Hemos visto lo que ha sucedido con
con los fondos públicos que han sido desviados a las fundaciones, en lo cual no me cabe duda que ha tenido participación gente que estaba de antes del gobierno de Boric, incluso de la administración pública. Si no fue todo esto obra de simplemente los cabritos que llegaron con Boric. Si no poblaron toda la institucionalidad, la llenaron de su gente, pero estamos hablando de gente que venía de gobiernos anteriores y que no opusieron resistencia o incluso colaboraron con estos desvíos de fondos. Hay mucha deshonestidad, mucha indisciplina moral y laboral en este país que tampoco es cuestión que se vaya a resolver de un día para otro. Hay un montón de cosas perversas y que sin embargo la izquierda y los sectores que la apoyan van a defender como si fueran las grandes conquistas de la humanidad, aunque no lo son. Para mí no es una conquista de la humanidad, una conquista de los trabajadores, como dicen lo de los 40 horas. Eso ha sido nefasto, sobre todo en momentos en que está creciendo el impacto de las inteligencias artificiales y la automatización en todos los planos. Nefasto. Pero vaya usted a cambiar eso. Vaya usted a decir, ahora vamos a volver a la jornada de 44, 48 horas. Imposible. Después está el tema de la jubilación. Vaya usted a decirle a los chilenos que se va a jubilar más tarde. Imposible. Hay muchas cosas que son imposibles dado la manera como se han consolidado en el espíritu nacional. Y contra eso no hay gobierno que pueda luchar. De forma que, como yo lo veo, es un gobierno que pone al país en una senda distinta a la que seguía, lo cual ya en sí mismo es bueno. Pero por esa senda distinta no son tantos los pasos que se va a poder avanzar, eso quiero decir. Y por lo tanto, más temprano que tarde, no se van a abrir las grandes avenidas de la historia como decía Salvador Allende, sino que se van a abrir las bocazas de la crítica y del reproche. ¿Cómo llegó este señor y todavía tenemos problemas económicos, todavía tenemos problemas con la delincuencia, todavía hay narcotráfico? Como si eso se pudiera eliminar el 12 de marzo. No va a ser así. Y esto significa, estimados amigos, otra cosa, y es que, y esto lo digo derechamente y directamente a quienes votaron, como yo lo hice por Kast, por los partidarios de que no siguiera existiendo este tipo de conducción política. Y es que no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que el gobierno toque los botones del caso y recupere la educación, recupere la economía, recupere todo lo que hay que recuperar. Eso no es así. Cada uno de ustedes, y me incluyo en lo que puedo a mi avanzada edad, cada uno de ustedes tiene en su ámbito, allí donde trabaja, allí donde estudia, allí donde se mueve, que aportar, frase cliché, pero la voy a decir, su grano de arena. La reconstrucción no puede venir de arriba para abajo solamente, tiene que también ir de abajo para arriba. Usted no puede seguir de brazos cruzados en una oficina, por ejemplo, pública, viendo si se están robando la plata para una institución, para una supuesta asesoría trucha. Tiene que saltar, pierda el miedo, tiene que participar controlando. Aquí no se trata de soplonaje, se trata de no seguir mirando para otro lado cobardemente mientras unos cuantos burócratas instalados y atornillados quizás desde cuándo se roban el país. Si usted es un alumno en un colegio o en una universidad, no puede seguir dejando de brazos cruzados y muerto de susto en un rincón, dejando que unos cuantos energúmenos se apoderen del recinto educacional, hagan lo que se les da la gana. Todos asustados, incluso poniendo sonrisitas, para que crean que son del lado de ellos, de los energúmenos. Hay que enfrentar estas cosas en todos los planos. Y si usted mismo, perdóneme que se lo diga directamente, pero más de alguno de ustedes puede ser una persona que ha caído en prácticas poco felices, que también ha usado indebidamente las licencias médicas, que también se ha inventado una enfermedad que no tenía para quedarse en cama una semana, que también, digamos, ha mirado por otro lado mientras alguien se estaba robando, digamos, las cosas de la oficina. Bueno, tiene que terminar, tiene que hacer un esfuerzo. Si no, el país no va a resucitar. Yo escribí un libro sobre eso, Resurrección, que aprovecho a mostrárselo. Y aquí una de las cosas fundamentales en que me centro es en el tema de la educación. Pero entiéndase educación no solo como algo que pasa en un colegio o en la universidad, la educación de nosotros mismos. La educación de convertirnos en personas que no le andan haciendo el quite el trabajo y esperando bonos.
la educación del ciudadano que está dispuesto a correr la milla extra, como dicen los norteamericanos, a hacer el esfuerzo extra, que está dispuesto a cambiar sus hábitos de ociosidad o de aprovechamiento, que está dispuesto a encarar a sus hijos en vez de estar acobardado ante sus hijos para que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, estudiar y usar las sanciones que sean necesarias sin miedo que lo vayan a acusar de acoso o alguna huevada por el estilo. No solo en nuestro país, sino que todo el globo está entrando en tiempos muy difíciles. Ustedes se habrán dado cuenta si ven las noticias. Bueno, si ven las noticias, salvo en la televisión nacional, si ven las noticias en la internet, en las plataformas noticiosas del mundo, que vamos a tiempos muy complicados. Muy complicados donde cada país va a tener que enfrentar una tormenta casi perfecta. Y un país que no esté bien preparado. Un país que tenga gente floja, que no es capaz de levantar un dedo, que están esperando el eterno bono, el perdonazo, que no son capaces de educar y enrielar a sus propios hijos. Un país de funcionarios públicos que trabajan lo menos posible y andan inventándose enfermedades para salir a descansar y hasta viajar. Bueno, un país así está jodido, simplemente. InSateChile.cl. Si usted quiere estar bien con el tema tributario, no quiere tener problemas con el servicio de impuestos internos, si quiere tener un cumplimiento tributario adecuado y optimizar la carga fiscal que eso significa, si usted quiere salir de los problemas que ya quizás se metió por algún motivo, porque no se dio cuenta, por descuido, y quiere regularizar, todo eso lo hace InSateChile.cl, una empresa que lleva 15 años prestando este servicio con profesionales dedicados, contadores, auditores que revisan las cosas para que te paguen lo correcto, abogados tributaristas, expertos en el tema, gente que está todo el tiempo actualizándose y que rinden un excelente servicio, y por eso que InSate Chile tiene 15 años operando. Póngase en contacto con ellos. No olvide que tener un contador a lo mejor baratieri, que lo hace mal, es usted el que va a pagar el costo, no el contador, cuando las cosas estén mal declaradas. Sigo con Controller.cl, una empresa que ayuda a otras empresas a ordenar, profesionalizar, mejorar la gestión financiera, administrativa, el control de procesos, todo. ¿Cuánto tiempo están en el mercado? 20 años. Otra empresa entonces exitosa que cumple con su cometido. Estimados amigos, ¿dónde ubican a Controller? Controller.cl simplemente. Si usted quiere tener bien gestionada su empresa, financieramente, administrativamente, la gestión, los procesos administrativos, todo, póngase en contacto. Insisto, uno puede contactarse, ver qué le ofrecen, ver qué uno puede ganar, no hay ningún compromiso, lo menos que puede hacer es contactarse y ver qué puede ganar su empresa. Continúo con el ajedrez. Ya les he contado que es una cosa muy positiva para los chicos aprender ajedrez, no por el ajedrez mismo, sino porque les instala herramientas cognitivas que son útiles para todo y que se instalan y quedan instaladas de por vida. El pensamiento analítico, la resistencia espiritual cuando hay problemas, la capacidad y perseverancia para profundizar en una situación y no, digamos, al primer pensamiento que se le ocurrió creer que ya solucionó el problema. La paciencia, el orden, el método, el rigor, la perseverancia y la lógica, todo eso se desarrolla con el ajedrez muy bien, así que a su niño yo le sugiero que se contacte con espacioajedrez.com y le contrate un curso que son online, es cómodo, entretenido. Y termino con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar con el estilo único y propio de él. Firetrail, esta es una empresa que usted ubica en safefiretrail.cl, usted está viendo. Es una empresa que pone a su disposición, señores empresarios del campo, especialmente municipio, un vehículo que se engancha a su vehículo, a su camión, camioneta, auto, y que es, por así decirlo, un carro de bomberos de emergencia y de acción inmediata. Este vehículo, que es remolcado, lleva 1000 litros de agua, mangueras,
motobombas, extinguidores y todo lo que usted necesita para atacar inmediatamente un fuego que ha comenzado en alguna parte de su predio, de su empresa, en el municipio, antes que lleguen los bomberos, antes que lleguen los aviones, antes que lleguen los brigadistas. Usted puede ya combatir y quizás hasta ya extinguir. Cuando las cosas se hacen rápido, uno extingue de inmediato un fuego. Usted de inmediato actúa porque tiene ahí el vehículo, lo engancha en 2 minutos y sale con él y llega con, por así decirlo, este carro de bomberos de su propiedad a combatir de inmediato el fuego. Yo creo que si yo tuviera un predio agrícola que no tengo, tendría uno de esos, así como en la casa tengo extinguidores por si acaso. Así que amigos, safefiretrail.cl. Eche una miradita a este vehículo, muy interesante. Bueno, tenemos tareas muy pesadas por delante, estimados amigos. Hay algunos, yo creo que muchos, lamentablemente. Los chilenos, todos los pueblos somos bastante ingenuos, ¿no? Y no solamente creemos que las promesas se tienen que cumplir al 100% en una semana, sino que además creemos que nuestra situación personal tiene que mejorar en 5 días o en un mes. En ese periodo que llaman ¿cómo lo llaman a este periodo? En los primeros semanas o meses de los gobiernos, la luna de miel, creo, no sé, alguna cosa así, que en todas partes es igual porque la gente espera que el gobierno, que maravilla, qué rico, qué rico, qué rico, me van a subir el sueldo, lo voy a pasar regio. Eso no pasa. Lo que se decidió ahora, este domingo, es por qué camino vamos a seguir, pero ninguno de los dos caminos es una autopista maravillosa donde nos van llevando en un coche, como a la cochiguagua. Un camino era pedregoso y conducía a lo que yo creo por un proceso paulatino, no instantáneamente, a una situación cada vez peor. Era el camino de Janet Jara. Luego tenemos este otro camino. Este otro camino al menos tiene la gracia que es distinto al otro, pero es pedregoso, es difícil y además es cuesta arriba. El otro era cuesta abajo. Es cuesta arriba, estimados amigos. Esto no va a ser coser y cantar, como dicen. Esto va a ser duro. Va a ser duro porque vamos a tener una oposición feroz de los sectores de ultraizquierda. Va a ser duro porque para enfrentar algunos de los problemas que tenemos va a haber que usar métodos duros. Nos enfrenta al narcotráfico con mesas de diálogo. Nos enfrenta a los que se han apoderado de miles de hectáreas en el sur del país con discursos. Nos enfrenta a los que se tirotean en las calles con invitaciones al diálogo o a mesas de trabajo. Va a haber que tomar medidas enérgicas, para decirlo de otra manera. Y eso puede asustar a muchos que se asustan hasta de su sombra. Va a tener usted que afrontar a sus hijos, que se estaban dejando llevar por esta pendiente del colegio, que no se estudia, que estos ramos son burgueses, que dediquémonos a la revolución, compañero. Va a tener que enfrentar a sus hijos. Si es que se atreve, pues. Vamos a tener que enfrentar a las bandas criminales. Vamos a tener que restituir y recuperar eso afortunadamente también es más expedito porque está en manos simplemente del Ejecutivo. Las relaciones internacionales que arruinó el señor Boric con Israel y con Estados Unidos y con Argentina. 3 países claves para Chile. Eso se puede hacer relativamente rápido, afortunadamente. Se puede hacer muy rápido. Es cuestión de cambiar el TAC de la Cancillería, digamos, del gobierno. Y eso está en manos de Kast y de su gente. Y en cuanto al gobierno mismo, ahora, dejando de lado lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos, que creo que ya me he extendido más que suficiente y quizás demasiado. El gobierno espero que no se emborrache y caiga en la misma estupidez con que afortunadamente cayó el gobierno de Boric, que llegaron con una arrogancia, llegaron en un estado de histeria política. ¿Se acuerdan ustedes de las caras y los discursos que uno ve? Las caras que uno veía y los discursos que uno escuchaba cuando la prensa entrevistaba a la gente de izquierda en la primera Asamblea Constitucional. ¿Se acuerdan la prepotencia con que actuaban? Creían que lo habían ganado todo. Creían que ya la revolución la tenían en la mano. Y le hicimos una enorme tapa. Y ahí ya murió el gobierno del señor Boric.
Pero es muy fácil caer en la histeria, en la euforia, en la locura, en la borrachera política. No, no hay que caer en la borrachera. Tampoco hay que caer en el blandismo-leninismo, de querer quedar bien con todo para que vean que yo no era tan malo, que yo no era ultraderechista, que yo no era nazi. Miren cómo voy a abrazarme con medio mundo. No, hay que ser firme y hay que ser enérgico, pero no hay que ser hueón. No sé si me explico. ¿Eh? No dar promesas que no se pueden cumplir. No decir cosas que no se pueden hacer. Armar bien todos los equipos. No poner a alguien simplemente porque estuvo todo el tiempo con nosotros agitando una banderita. Cuidado con la gente que llegue a los gabinetes, que llegue a la administración pública. Que sea gente inteligente, competente, y no simplemente gente que, oye, este gallo estuvo toda la vida conmigo, oye, por Diosito santo. No. No. No porque uno votó por tal o cual candidato, uno tiene que esperar que lo premien. No porque usted participó en la campaña de Kast en este caso. Y trabajó por Kast, como dice, trabajé, a veces no han movido un dedo. Trabajé por Kast, me moví, puse plata. Entonces, y ahora están esperando un bono, están esperando un cargo. Tapa. Perdón, pero hay que poner a la gente valiosa, a la gente capaz. Yo sé que hay que dejar un margen para la cosa puramente política, lamentablemente es así. Yo entiendo que un país no es una empresa comercial donde uno pone exactamente a quien quiere a los puestos que uno, digamos, tiene que llenar. No, hay que el aspecto político, la política, toda esa cuestión, toda esa faramalla, toda esa maroma, hay que tomarla en cuenta. Pero por favor, el mínimo. El señor Kast ha prometido que este iba a ser un gobierno de verdadero cambio. Bueno, esperemos. Empecemos con ese cambio. Pongan a gente inteligente, fíjese. Por Dios, tremendo cambio que es ese. Un enorme cambio. Y otra cosa que es muy necesaria para el gobierno, para la gente que va a estar en los cargos en gabinetes, ministros, subsecretarios, jefes de departamento, qué sé yo. Coraje para enfrentar la resistencia que van a ofrecer los que se quedan del antiguo gobierno en todas las reparticiones públicas, atornillados, apernados, soldados a las sillas. Si hay que echar, eche. Si hay que cortar cabezas, corte. No empecemos con los buenismos, para que no digan que yo soy facho. Vea, ¿usted creía que le iba a echar, señorita? No la voy a echar, porque vea usted que soy bueno. No. Nada de cosas como esa. Se ha ofrecido una tremenda oportunidad a Chile, masivamente apoyada por el público, para enderezar las cosas. No la vayan a cagar ahora. Y su prédica a los marsellíes, a los gentiles. ¿Qué va a hacer la izquierda mientras tanto? Ese es el otro paquete que hay que examinar. Bueno, van a empezar las cuchilladas. No hay nada que desuna más que las derrotas. Y esta es una derrota catastrófica. Van a tratar de aligerarla diciendo, no fue tan catastrófica porque habría sido catastrófica si sacábamos menos del 40%, pero sacamos el 40,82%. No me vengan con cuestiones. Es una derrota catastrófica. Catastrófica. Una derrota electoral, una derrota ideológica, una derrota moral, política, por todos lados. ¿Qué van a hacer? Yo me imagino algunas cosas que pueden ocurrir o no, pero las puedo contar en este momento. Permítanme, he tenido solo unos pocos minutos para hacer funcionar mi máquina. La democracia cristiana, por ejemplo, ya no tiene ninguna razón. Lo que queda de la democracia cristiana, yo no sé si vale la pena ni siquiera examinar lo que va a hacer la democracia cristiana, pero en fin, ya que estamos en eso, yo no veo por qué razón podrían seguir pegados al Partido Comunista. Yo creo que otros partidos o movimientos dentro de la izquierda, quizás el PPD, van a pensar en que quizás valga la pena ya reconstituir de nuevo
un centro político y quizás también echen una miradita, así estiren los ojos hacia algunos de estos sectores de la derecha que son también, qué sé yo, los amarillos, los demócratas, que podrían también constituirse. Va a haber un cierto revival, llamémoslo así, de la centro-izquierda, porque la otra izquierda va a quedar completamente, supuestamente, en ruinas políticamente hablando, al menos por un tiempo. ¿Qué va a hacer el Partido Comunista? Bueno, se van a encerrar, eso se llama centralismo democrático. Se van a encerrar unos 10 o 15 tipos, Carmona, Jadwe, Janet Jara y algunos de los fulanos del Alejandro Licho y algunos tipos más, y van a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y no tengo idea de lo que van a decidir. Pero probablemente van a hacer lo que hacen todas las sectas. Tienen que seguir en eso creen. Van a hablar de autocrítica, una palabra que les encanta, pero nunca han hecho realmente una autocrítica. Si hicieran realmente una autocrítica tendrían que dejar de ser comunistas, la verdad. Yo sé que se van a dar vuelta y van a quedar, van a ver qué hacen y van a decir unas cuantas frases que continuaremos con nuestras ideas, con nuestros principios y vamos a hacer una oposición. El tono que ocupen no tengo idea. Si va a imperar una línea más o menos razonable o va a imperar una línea extrema, no lo sé, pero se van a reunir a un conciliábulo a ver qué diablos hacen. Los socialistas, bueno, esos son más despelotados, siempre lo fueron. Como decía un amigo mío de hace muchos años que era comunista, militante comunista, decía, los socialistas son buenos para el asadismo y el cocteleo. Así veía él cómo funcionaba esta gente. En asado y cócteles me decían cuestiones políticas, sí, entre un trago y otro. No sé, será tan cierto. Pero también tendrán que hacer algún tipo de, abro comillas, autocrítica. Y decidir cómo van a funcionar como oposición. ¿Qué lenguaje van a usar? Fuera de cómo decidan qué van a hacer, tienen que inventar un lenguaje para presentarse ante la opinión pública. Es complicado. Y luego hay grupos, digamos, que uno no les conoce ni el nombre, que eso simplemente siempre han tenido claro, abro comillas, siempre han tenido claro que las cosas burguesas no funcionan, que la democracia burguesa es una farsa y que hay que salir a través de las calles, las movilizaciones, un poco el lenguaje del señor Artés. Por lo menos el lenguaje. No creo que Artés sea así como persona, pero en el lenguaje de él. O sea, los trabajadores realmente comunistas, un poco ya en la onda, casi en la metafísica del izquierdismo en los años 30 o 20 del siglo pasado. Y eso. Pero va a ser un descalabro. Tuvieron todas las oportunidades, estimados amigos. La izquierda tuvo todas las oportunidades para haberse instalado por mucho tiempo en este país. Llegaron con una alta votación. Llegaron con gente convencida, cuando estaba convencida de la validez de ese discurso woke que estaba en la cúspide de su hegemonía en ese momento, ahora se ha ido desvaneciendo. Ese fue otro de los grandes fracasos, el fracaso del discurso políticamente correcto, el wokeismo, del cual tengo un libro que probablemente voy a publicar el próximo año sobre los wokeistas, o más dicho, cómo combatir a los wokeistas. Tal vez lo publiqué, tal vez no sé. Para ellos fue un descalabro, tuvieron todas las oportunidades, tenían el apoyo del público, tenían el discurso políticamente correcto en su momento de hegemonía, tenían la generación nueva que venía con los ojitos en blanco, hacía traer la pureza al país, lo tenían todo y se lo farrearon, la izquierda se la farrearon, se farrearon todo. En parte porque su ideología es obsoleta y añeja, en parte porque generacionalmente son bastante más pencas que las generaciones previas de los movimientos de izquierda de hace 20, 30, 40 o 50 años. Después de todo es una generación educada mirando pantallitas y ustedes no pueden esperar mejores resultados. Entonces, vencieron con Boris y se perdieron la cabeza. Empezaron a hacer pura huevada. Dejaron la crema. Y yo creo que el más claro representante, por último, porque está ahí en el escenario arribita, es el señor Boric. El señor Boric es una gran encarnación de lo que es esa generación. Falta de rigor intelectual, medianía intelectual, falta de cultura, puro buenismo, puras aspiraciones, puros anhelos políticos, puras frases hechas, puros clichés. Muy representativo de esta generación que fracasaron. Hay que sacar a los cabros chicos de la cabina de pilotaje y poner a gente que sepa. Ahora,
vuelvo al principio, o más o menos al principio. Espero que Kast, el comandante de la aeronave, ponga efectivamente a la gente que sepa en la cabina de pilotaje. Sí, pues. Sí, aquí también ellos pueden caer en la borrachera y en la estupidez. Aquí, digamos, no hay nadie que esté vacunado contra ese mal. Yo en general no tengo una muy elevada opinión de los políticos profesionales. No conozco todavía ninguno. Uno nomás. Conocí, y nunca me acuerdo su nombre, fue ministro en la época de gobierno de Patricio Aylwin. Uno. De todos los que conocí, yo los conocía todos. Hacía entrevistas, qué sé yo, trabajaba en la prensa. Uno solo que me haya impresionado por su inteligencia, dije, este tipo es inteligente. Este tipo tiene un CI alto. Este tipo sabe. Los demás, ahí, regular suave en el mejor de los casos. Regular suave. Entonces no me hago muchas aspiraciones ni muchas esperanzas. Pero por eso que insisto tanto en que esto es un tema también de los ciudadanos, que esto no puede quedar simplemente ahora, ganó Kast, ahora me echo para atrás esperando que se resuelva el tema de la educación, que se resuelva el tema del narcotráfico, de las inversiones, del trabajo, de la cesantía, de los crímenes, todo. No va a suceder eso. Esto empieza por casa, digamos. ¿Usted tiene hijos? Usted no sabe ni con quién salen, si estudian, qué notas tienen. Empieza a ponerse las pilas, acuérdese que es papá o mamá. Usted trabaja en una oficina, bueno, empiece a ver de que los gallos trabajen, que no empiecen a robarse la oficina, que no empiecen a inventarse licencias médicas y no se las invente usted. Necesitamos ponernos en nuestro pie como nación. Este es un tema de la nación, no es un tema de gobierno. Los políticos ven todo esto como cosas de gobierno, que los votitos, que el 53%, que esto, y se ponen a jugar con esas cifras. Eso es la superficie del océano, la espumita que usted arrea. Lo importante es lo que es las corrientes profundas, las placas tectónicas. Ahí se decide el futuro del país. ¿Qué clase de material humano hay en el trasfondo? Es un material humano de gente que en su mayoría quiere trabajar bien, es honesta, no aguanta tontería, le pone pino, es disciplinada, o es gente floja, acostumbrada a recibir, a estirarla por uña para que el gobierno les pase, les solucione los problemas. Esa frase típica que uno escucha en las noticias. Estamos esperando la solución de las autoridades. Las autoridades. Cortémosla con esa. Ya no hay autoridades ya que vayan a resolver los problemas. No va a llegar Jesucristo a multiplicar los panes y a convertir el agua en vino, estimados amigos. Kast no va a hacer ese milagro. Bueno, amigos míos, no puedo hablar más, ya creo que hablé de más, pero les digo, repito e insisto, esto no es, digamos, echarse para atrás y decir, ya ganó Kast y ahora se van a resolver los problemas. Estamos todos nosotros en este barco, todos tenemos que arremangarnos la camisa, todos tenemos que palear carbón a las calderas, todos tenemos que estar preocupados de que la embarcación flote y navegue. No basta el capitán, se necesita hasta el último marinero. Y esos marineros somos nosotros. Así que en su ámbito privado vea de qué manera puede contribuir. A ustedes le parecerá esto que digo yo una ingenuidad, una tontería incluso. Como quieran. Pero es por ahí donde los países, digamos, emergen. Países que han tenido y que tienen ese espíritu de trabajo, de esfuerzo, son capaces de levantarse en medio de la ruina de una guerra. Países que no tienen esas capacidades se hunden aún en las mejores circunstancias. No lo olviden. Así es que no esperen que José Antonio Kast funcione como la hada madrina. Eso no va a ocurrir. Está en el camino correcto, creo yo, como dirían los comunistas. Está en el camino que se aleja del otro, pero ese camino hay que recorrerlo. Y no lo va a recorrer él solo. Tenemos que recorrerlo todo. Bueno, mañana, martes, pasado mañana para mí, martes para ustedes, estaremos analizando más detalles de esta lección con Nicole Rodríguez. Sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.